Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Claudia Pacheco. Claudia es una economista, es la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. ¿De qué vamos a hablar? De economía. ¿De cuál es el tema central? Intentaremos ver cómo está la economía, cómo va manejando el gobierno la economía estos 2 años y medio, casi 3 años. Y bueno, si da el tiempo, veremos algunos otros indicadores y cuál es la perspectiva, sobre todo, que le puede interesar al ciudadano. Señora Presidenta, ¿qué rescataría en estos 2 años, casi 3 años del gobierno de Luis Arce como positivo en el campo, por supuesto, económico? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Hablando sobre el tema económico, creo que han habido algunas medidas que se han implementado que han podido paliar la situación coyuntural que estamos viviendo los bolivianos, pero también creo que hay mucho por mejorar y que podemos proponer desde el ámbito económico para mejora de la familia, para el bienestar, para los mejores ingresos de todos los ciudadanos en Bolivia. Pero así puntualmente, digamos, ¿qué podría puntualizar como medidas muy positivas que se han dado en estos últimos tiempos? En últimos tiempos podríamos puntualizar el tema de la ley del oro, que si bien es bien polémica, pero en el momento en que necesitamos, debido a la falta de divisas, llegó el momento preciso. Exacto, se hizo en el momento preciso. Entonces, hay medidas, a eso es lo que me refiero con las medidas que han sido coyunturales. De acuerdo a lo que iba pasando, ellos han tomado una decisión y sí, muchas han sido buenas, ¿no? Pero nos falta planificación. Entonces, y para la planificación económica es necesario ver a largo plazo qué puede afectarnos, no solo interna, sino externamente. Y ahí son las medidas estructurales, las de largo plazo, las que nos dicen, ya, vamos viendo el comportamiento de la economía, los ciclos en la economía se repiten, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que se viene? Si bien tenemos evaluación permanente, ver qué acomodar, qué ajustar, cuáles son las debilidades, fortalezas, como siempre todo proyecto. Es tal cual, como todo proyecto, pero obviamente ya es un país a nivel macro y en los departamentos quizás a nivel micro, ¿no? Microeconómico. Pero en realidad, y esto es desde la teoría, los ciclos económicos casi siempre se repiten. Tras X años, vamos, en esta meseta va subiendo, llegamos a una cúspide, otra vez descendemos, volvemos. Y así. ¿Cuál es, Claudia, su visión? Porque, bueno, se dice que el modelo económico del MAS ha fracasado, o por lo menos ya está agotado después de 15 años, casi ya cerca de 20 años. Ya no hay plata por la venta de gas a Brasil, o hay menos de lo que había, menos plata por la venta de gas a la Argentina. ¿Cuál es el plan B para enfrentar toda esta situación, si es que lo hubiera? En realidad se han hecho varias recomendaciones hacia el gobierno, porque es el que tiene que tomar al fin y al cabo las decisiones. Existen alternativas para poder mejorar. Si bien el modelo económico que ellos tienen lo defienden obviamente porque tiene cosas buenas, nosotros también podemos analizar que tiene cosas buenas como malas y podemos mejorarlas. El modelo económico cruceño también es una muestra clara de qué es lo que se puede hacer y que podría implementarse en su modelo económico. ¿El modelo cruceño podría compatibilizarse con el modelo del MAS en algún momento? Podría, es posible. No hay nada cerrado, no hay nada escrito en piedra. No, y en economía hay un principio que dice todo depende de. Depende de las voluntades, depende de las externalidades, depende de las decisiones que vaya tomando. Entonces, ¿sí se puede? Sí, se puede. ¿Qué podríamos tomar, por ejemplo, o qué medidas podríamos realizar en el corto plazo para luego planificarlas de largo? Reducir primero el gasto público. Hay 500.000 funcionarios públicos. Sí, o un poquito más. Podríamos reducir a la mitad. Antonio Sarabia mostró algunos números que eran bastante impactantes para toda la población, pero que no están lejos de la verdad. En realidad, si bajáramos a la mitad de los funcionarios públicos, también quitamos un poco la burocracia. Somos un país que me toca a mí trabajar con empresas del exterior y vivir también en algún tiempo. No, ¿sabe qué? Lo único que me dicen es, ¿por qué tanta burocracia en tu país? Y es cierto. El tema documental para algo en Bolivia tiene 3 o 4 veces más tiempo de lo que debería demorar en otros países. Y esa ya es una traba. Entonces, al margen de la inseguridad jurídica. Ahí vamos a ir. Ahí vamos. Entonces,
¿Qué podrían hacer ellos internamente? Reducir sus gastos, ¿no es cierto? Vamos por una. Dos, ¿cómo atraigo yo las inversiones? ¿De qué manera yo le digo a los demás países, a las empresas que están afuera y a las mismas empresas de acá de Bolivia? Inviertan. ¿Cómo los llamo? ¿Cómo me hago atractivo? Cuando en la última presentación económica nos dicen que Bolivia está en el último lugar y que las inversiones se han ido a Uruguay, se han ido a Colombia, se han ido a Paraguay. ¿Por qué no somos atractivos? Porque no hay seguridad jurídica. Entonces tenemos las causas y deberíamos ver cómo revisarlas. ¿Que podemos cambiarlas? Sí. ¿Por qué no? ¿Cómo se entiende? Porque yo soy jurista y por ahí entiendo de otra forma la seguridad jurídica. ¿Cómo la entienden ustedes y en este caso los inversores la seguridad jurídica? Si yo estoy viniendo y estoy entregando una cantidad X de inversión dentro de un país, yo quiero ver mis utilidades, ¿no es cierto? No puede ser que esas utilidades las tenga que dejar todo el tiempo o que yo no las pueda reinvertir a mi gusto para seguir creciendo. Entonces, si mis utilidades me las voy a llevar pagándolas en impuestos o no me las puedo llevar para poder traer mayor tecnología, innovación, etcétera. O me la confiscan, vayan a saber. También es una opción, entonces no estoy seguro yo de invertir. Si la ley no está clara, yo no voy a invertir. Porque obviamente puedo tener, no sé, 100 millones de dólares y los abogados me dicen sí, pero la ley te dice otra cosa, no lo hagas. Y yo sumaría ahí no solamente la ley, sino la inseguridad jurídica también parte de la fragilidad del sistema judicial. Un sistema judicial débil como el que tenemos, lamentablemente, por más perfecta y por más buena intencionada que esté la ley, no va a funcionar. ¿No es cierto? Exacto. Uno no puede ser juez y parte, ¿no es cierto? Claro. Y lamentablemente estamos ahorita siendo juez y parte en el tema judicial. Y en el tema económico, obviamente, lo veo y digo, ¿invierto o no invierto? Y es ahí donde ahora vemos que las empresas petroleras, en su mayoría, no están reinvirtiendo en nuestro país. ¿Por qué? Acaba de irse Andina, que era una de las que estuvo mucho tiempo acá y tenía sus inversiones acá. Se va a ir Petrobras también. Entonces son grandes empresas que han hecho mucha inversión. Sí, han tenido beneficios, nos han beneficiado también a nosotros, pero en este momento no ven claro el futuro o el panorama para decir reinvierto, me arriesgo. Y son grandes empresas. Ahora imagínense los pequeños empresarios o los emprendedores que tenemos en Bolivia. ¿Me arriesgo? ¿Cómo lo hago? ¿Sigo invirtiendo? Este es un tema que a mí me gustaría que se tome un poquito más en serio el tema impositivo. ¿Por qué? Porque nos afecta el bolsillo. Como ciudadanos nosotros aportamos cuando pagamos una factura el 13% más el 3%, el 16% en total. Pero un empresario el 25% de las utilidades, aparte. Entonces estuve revisando la situación económica en otros países y el incentivo que tienen para poder invertir. Y me encontré con uno que es parte del modelo socialista, donde tiene diferenciadas las industrias o los sectores. ¿Cuál es ese país socialista? No, los voy a dejar pensando en cuál es. Los voy a dejar pensando. Bueno, cuidado que en Cuba, por ejemplo, tienen todas las facilidades para invertir, bueno, una determinada empresa, los capitales españoles, todo el tema del turismo son capitales extranjeros, digamos, ¿no es cierto? Y ahí tienen muchas facilidades y mucha seguridad. Por eso es que invierten también. O sea, quiero decir que el capital extranjero, hasta en los países socialistas, es imprescindible. Sí, claro, llega, obviamente. El Estado solo no puede hacer muchas cosas, por más que quisiera. Yo llegaba a una conclusión. Puede ser que de mentalidad sea socialista, pero va a ser capitalista hacia el libre mercado. En la economía, al final, termina siendo capitalista. Como los chinos, más o menos. Parecido. En Cuba, que yo he tenido la oportunidad de estar allá, no solo en congreso, también de vacación. Y cuando uno está de vacación y tiene el tema económico metido, investiga, ¿no? O por lo menos va curioseando, va mirando. No, yo me reuní con algunos dueños de empresas. Y ellos me comentaban... Porque hay empresarios, digamos. Hay empresarios. Pero ellos me comentaban que ellos, si bien han tenido la visión de poder invertir allá porque hay una escasez, y obviamente ante una escasez o una demanda, yo voy y ofrezco. Ellos, cuando invierten, después solo poseen el 49% de su inversión. El gobierno posee el 51%. Y eso obviamente no ha dejado que otros vengan a seguir invirtiendo. Los que se han quedado es porque ya invirtieron y no pretenden perder o tener una pérdida y siguen reinvirtiendo. El turismo allá es bastante bueno, la verdad que viven del turismo, sí, pero
saliéndonos de ese lado, y usted va y ve a las parecidas a las favelas en Brasil o los barrios más pobres, usted realmente ve cómo es que vive la gente en Cuba. Y yo tuve un episodio muy feo de una señora que se nos arrojó pidiendo las obras que teníamos y que vino un policía a sacarla del camino, ¿no? Entonces para no mostrar la mala imagen. Exacto. Sí, Entonces sí. uno ve ciertas cosas. Pero del otro país que yo le hablaba, del otro, donde está este incentivo, donde la economía se maneja a libre mercado, donde es bien capitalista en realidad, a pesar de la ideología, estos sectores que están diferenciados, sea industria, sea automotriz, etcétera, tienen un periodo de tiempo en los que no se les cobra el impuesto. Incentivo total. Exacto, un incentivo total. ¿Por qué? Porque ellos han visto de que si el empresario o las empresas que están llevando su innovación, su tecnología, que están creando fuentes de empleo, les están invirtiendo y sus utilidades las van a poder reinvertir a criterio libre, obviamente. Y es una forma de reactivar la economía, finalmente. Exacto. Porque una economía muerta, ¿de qué sirve? Para nada. Entonces, ellos han realizado este ejercicio, les ha funcionado muy bien y han sabido hasta de la misma manera canalizar esa tecnología e innovación que ellos tienen para replicarla. Qué bien. Entonces, son modelos o son acciones que estamos viendo que podríamos replicar como país. Ya. No estamos lejos. Claudia, un gran hueco, dicen los economistas, para la economía boliviana es la famosa subvención a los hidrocarburos. Ay, sí. Analizábamos entre varios economistas, muchos que están dentro del sector hidrocarburífero. ¿Cuánto significa esa subvención para así más o menos graficarlo y entenderlo? Para no hacerlo difícil. Sí. Para no hacerlo muy difícil, esa subvención está, hablando cabalito de los impuestos, alrededor de un 20%. Pero justamente hablábamos de que el tema debe ser, hay que quitar la subvención a los hidrocarburos, tiene que ser de una manera paulatina. Progresiva, tal vez. Progresiva, sí, porque la gente, si usted lo hace de buena a primera, no lo va a hacer. Pese a que hemos visto que el precio de los combustibles en otros países obviamente es 2-3 veces mayor. Aquí ya vamos cuántos años con ese mismo precio y era un momento que iba a estallar, ¿no? Que ya no iba a poder ser sostenible. Por lo tanto, existe el tema de quitarle el pago de los impuestos, que se puede hacer, entonces va a paliar de una manera. Con un alto costo, digamos, social y político, que sí. Ningún gobierno de momento lo ha querido hacer. Lo han intentado, pero no han podido. Es que es ahí donde todos tenemos que entender. Yo creo que si se sabe explicar lo que se va a realizar, la población lo entiende, porque la población no es tonta, para nada. Entonces, si ustedes pero eso supondría una subida de precio y todo un desbarajuste. Pero tiene que irse, es que la subvención no se debería quitar completamente. Por eso le digo es paulatina o progresiva. Entonces le quito un poquito y vamos aumentando. Y otra vez la gente se va acomodando. ¿Y crees que el MAS se animaría a tomar una medida así? Lo intentó en 2010, si mal no recuerdo. O 2011 creo, 2011, sí, ¿no? sí. Y recularon. Es que ahorita el tema social es bastante importante, ¿no? O los sectores sociales. Peor pero que venimos ya próximo a un año electoral donde las cosas hay que verlas de otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Y nos falta el censo todavía, así que... Sí, el pacto fiscal. El pacto fiscal ya lo venimos peleando hace no sé cuánto tiempo. Hay decisiones que debería tomar como las que toman, obviamente, pero quizás debería haber políticas de Estado que vayan más allá del gobierno de turno. Y las políticas de Estado también funcionan en otros países. Sí, sí, en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué no las tenemos nosotros? Ya. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero digamos que no se pudiera. Ya. Vamos al otro extremo. Exacto, vamos a poner, no se puede. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde vuelco la mirada? Porque nosotros estamos acostumbrados como bolivianos a que ya empezamos en 1825, la minería, el salitre, nos hicimos ricos, bien, que no lo supimos aprovechar tampoco. Se nos va acabando la maldición de los recursos naturales. Exacto, los recursos naturales, que nosotros somos exportadores de materia prima y hasta ahorita exportamos materia industrializada, productos industrializados. Entonces, se volcó el tema, todo era la minería y el occidente. Luego, el oriente boliviano resurge, pide, va y negocia por otro lado, hacen un plan, se presenta el plan Bohan, que todos lo deben conocer, y empieza a surgir el oriente boliviano. Carretera, ferrocarril, acceso,
para la salida de granos, ya no tenía que atravesar todo el país para llegar a los puertos del Pacífico, puede salir por el Atlántico, puede salir por carretera y conecta. Sí hemos tenido eso. ¿Por qué no le dimos importancia a lo que era el Mutum? ¿Por qué no le dimos importancia al que tenemos el desierto de sal, al litio? El proyecto Rosita. El proyecto Rosita. El corredor bioceánico. O sea, nos han dejado fuera y han propuesto 5 corredores paralelos y ni uno pasa por Bolivia. ¿Por qué? ¿Quién es responsable de todo eso finalmente? Pero es que el gobierno de turno es el responsable. Para eso tenemos ministros, para eso tenemos senadores, diputados que pueden ayudar, etcétera. Pero ¿dónde están? Son los llamados, ¿no? A negociar, a mostrar las bondades. Pero es muy difícil mostrar las bondades en este momento. Por ejemplo, si a mí me dicen, usted como ministro vaya y negocie, yo qué le voy a decir, están bloqueando, no sabemos cómo resolver esos bloqueos. Las carreteras, y esto lo he visto desde cerca porque mi papá es ingeniero civil, y yo de metiche iba y veía lo que hacía, entonces veía cómo en determinado momento necesitaban mantenimiento y no hay plata, ni modo. O sea, ¿tenemos que hacer cambios? Sí. ¿Estos cambios nos van a afectar? Nos van a beneficiar. En realidad a veces se ve como un gasto y es una inversión. Pero si tuviéramos carreteras de primer nivel, estuviéramos pues nosotros exportando muchísimo más de lo que se puede. Y ahí va otro tema, el cupo de exportación. Otro tema complicado. Como le digo, son varios. Entonces, el cupo de exportación, ¿por qué el cupo de exportación cuando ya el mercado interno está totalmente abastecido? Esas son medidas políticas. Ahí viene otra pregunta que la adelanto. La combinación, la economía con la política. Qué terrible. Sí, pero está ligada, ¿no? Está. Claro. No quiere decir que el economista sea político, pero sí determina muchas políticas que se deben tomar. Pero es que quien toma la decisión es el poder político. Es ahí. Pero entonces, es que para tomar buenas decisiones, ¿qué hago yo? Como persona, y este es un ejemplo para que los demás se den cuenta. Como persona, ¿qué hago? Si yo no sé algo, busco al que sabe, ¿no es cierto? Pregunto, trabajo, Pregunto, investigo. Exacto, investigo y voy y le pregunto al que sabe y le digo, ¿qué me recomendás? ¿Qué es lo mejor hacer? ¿Por qué no están los mejores haciendo estas recomendaciones? ¿Dónde están? A las instituciones, a los colegios. O sea, nosotros estamos al servicio de todos, de los ciudadanos, no solo del departamento, sino del país. Muchas veces hemos salido como colegio de economistas al exterior a hablar sobre nuestra situación y a dar recomendaciones y las han tomado. En Paraguay las han tomado. Y acá no las toman. Y acá no. Ajá. Entonces, y mandamos cartas y mandamos nuestros comunicados hasta el gobierno. Y no somos el único colegio, a los abogados, a los ingenieros, o sea, a todos, porque todos nos tenemos que ayudar y todos interconectamos dentro de la economía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay la Federación de Profesionales. Está, entonces... Al servicio de quien lo pida. Por eso, y ahí están todos los profesionales, los técnicos, los que les van a hacer el análisis, la evaluación, la propuesta de cuáles son las mejores alternativas. Eso es lo que deberíamos tomar. Países en Europa lo hacen. ¿Quién es el mejor? A ese lo quiero de ministro. ¿Por qué? Porque ese va a saber tomar las mejores medidas y se va a rodear de gente también que toma ese tipo de medidas o gente técnica que le va a ayudar a hacer esa valoración. Yo siempre he criticado el tema de la meritocracia, que no se da en nuestro país. No se da, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago que estos mejores busquen su horizonte en otro lado y se vayan? La fuga de cerebro, la famosa fuga. Nuestra fuga de cerebro, y lo hemos visto hasta el chico que trabaja en Google. Claro, o sea, claro. Y aquí, terrible. Entonces es importante, ¿Cómo ¿no? ve, Claudia, este acercamiento para mí bastante sorpresivo entre los empresarios y el gobierno? Por lo menos se ha visto ahí un primer intento han hecho unas mesas de trabajo. No sé, creo que no se había hecho antes en todo el gobierno del MAS, si mal no recuerdo. O si hubo algún intento fallido, pero... Exacto, ha habido intentos fallidos y en realidad yo lo veo muy positivo. Como economistas, todos vemos de que si hay un entendimiento, esto puede progresar. Pero faltaría una pata más. ¿Cuál es? La academia. La academia. Sí o sí. Exacto.
Entonces, ¿de dónde salen los profesionales idóneos que van a Pero aportar? Los empresarios tienen su academia, si vale el término, tienen su gente, sus recursos humanos. Claro, tienen sus recursos humanos, pero los recursos humanos cada vez van aumentando dentro del mercado. Ya. ¿Cuántos estudiantes tiene la Gabriel? ¿Cuántos aporta? Solo la Gabriel. Vamos a todas las universidades del sistema boliviano y todos están en condiciones de poder aportar. Ya. Terrible. Entonces es para no dejar una pata suelta, ¿no? Ya. O sea, está bien, acerquémonos el sector privado y público, que es muy bueno, pero no nos olvidemos de dónde viene el conocimiento, Ya. para no recurrir a expertos extranjeros y solamente. digamos también de que es imprescindible la relación pública-privada, no podría haber un divorcio eterno como el que de alguna manera ha impuesto el MAS, ¿o me equivoco? No debería haber. Y es más, si se toma a bien los recursos que tiene el sector privado, y ahí va un tema muy importante y que está en boga, quizás, las asociaciones público-privadas. ¿Qué es lo que hacen? Las asociaciones estratégicas. Exacto, son alianzas estratégicas que me ayudan como país a esos proyectos que yo quiero llegar para la población, y si no tengo los recursos, asociarme, hacer una concesión quizás, que la ley esté clara, sí, en principio, pero que funcione, ¿no? Yeah. El privado pone su parte, el Estado es el que regula, perfecto, y vamos avanzando. Tenemos excelentes ejemplos. Chile hace más de 30 años, Colombia ahorita está en boga. Un amigo diputado me manda todos los días todos sus avances de proyecto en Colombia y me dice, vení, copiate. Yo no estoy en el gobierno, le digo, pero hay que difundir esta información. Yeah. Pero es espectacular cómo se pueden lograr tantos beneficios para la población, tanto avance. Y otra vez viene, nosotros no estamos inmersos en la tecnología. Hacer un trámite, venga, aunque le digan que es en línea. Ahora ya se habla del gobierno abierto, la tecnología, hay este convenio, no este convenio, se llama de la ONU, ¿cómo se llama? Las metas. Los ODS. Eso, se me fue el nombre, ¿cómo se traducido? ¿Qué? Los objetivos de desarrollo. De desarrollo, ¿no es cierto? Sí. Donde ya en la necesidad del gobierno abierto, la tecnología, la simplificación, la desburocratización, eso tiene que ser una realidad, porque si no nos vamos a quedar rezagados totalmente. Correcto, pero aún así estamos atrás. Ya. Aún así seguimos siendo parte de la colita. Seguimos en el siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Exacto, ya estamos en la quinta revolución y nosotros queremos entrar a la cuarta. A la parte, sí, no nos animamos. Exacto, queremos entrar a la cuarta. Entonces, es algo muy importante. Yo me sentí realmente así como bien atrasada Ya. cuando me dijeron, su aplicación está disponible. Y yo, ¿para qué? Para pagar. Y yo, ¿no se paga con la tarjeta? No, ya no usamos tarjeta, ya no usan tarjeta. O sea, yo, ¿cuere? Nosotros el cuere, ¿no? Claro. Y me dice, no, o sea, hay una aplicación en la que está todo y usted paga. Ya. Y yo, bueno, quiero sacar un documento, claro, hágalo en línea. Ya. Y no tengo que ir a firmar, ¿para qué? Ahora han inventado en el carnet de identidad, yo lo acabo de sacar el mío, donde ya hay un QR para hacer un montón de cositas. Estamos empezando. Estamos empezando. Bueno, estamos empezando. Podíamos estar ya mucho más avanzados, pero estamos empezando. Claudia, se nos va yendo el tiempo. ¿Verdad? Desde el punto de vista de la academia, si le pidieran a la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, deme 5 medidas para llegar al 2025 en buenas condiciones desde el punto de vista económico, ¿cuáles serían esas? Las voy a repetir porque las hemos venido diciendo. Ya. La reducción del gasto corriente dentro de la economía, ya el gasto público. La burocracia. Tenemos el tema de ver cómo mejorar este tema de burocracia, que no ser tan menospreciados o decir no pasemos por Bolivia. Ya que no hayan cupos de exportación, quitar este tema del cupo de exportación. Y aquí va el tema también de los transgénicos. Nada, es otro tema. Nos falta tiempo, lo sé. Pero yo diría que es una tosudez no querer reconocer algo que universalmente está en todas partes. Está. Y que puede aumentar la producción 10 veces. O sea, que nos va a traer 10 veces más ingresos. Beneficios. O sea, por demás, ¿no? Una o sea, miopía está. llevada al extremo. Exacto. La inversión extranjera directa. No hay inversión extranjera. No hay inversión extranjera directa y las leyes tanto de aduana como de impuestos tienen que actualizarse. Ya. Incluso muy Incluso rezagadas. la ley de hidrocarburos ya no se ajustaría a la nueva realidad. Ya no se ajusta. ¿Ve? Entonces nuestra realidad va cambiando y las leyes siguen siendo desfasadas. Ya. Y ahí el tema le toca
A los abogados, abogados. exacto, porque son los que nos tienen que ayudar. Nosotros Claro. podemos decir, esto está pasando en el mundo, pero legalmente, ¿cómo se debería hacer? La legislación, ¿cuál debería ser? Ya. Entonces, vamos de la mano, como le dije, todos los sectores nos apoyamos, Ya. hagámoslo. ¿Le suena, Claudia, el 21060? Sí, me suena. ¿Sí? Lo propusieron, estuvimos en un foro hace unos 2 meses, y dijeron, tenemos que plantear las mismas medidas del 21060. No es nuestra misma realidad. Ya. No está pasando lo mismo. Pareciera, pero no. Ya. Entonces, las medidas, por eso acá ahora yo, estas que me atrevo a decir y que hemos conversado entre varios economistas, son medidas que van a ayudar, pero a todo el país, ¿no? El presidente Luis Arce Catacora es economista y es académico a propósito de la academia. Sí. ¿Cuál es el problema entonces? Digamos? Es lo que también nos preguntamos. Ya. Porque que- da clase en la Universidad de San Andrés, ¿verdad? Sí, da en la Y ha UNSA venido la René Moreno a dar clase también. también, Ya. pero también venía O sea, Linera. no es que no se sepa cuáles sean las medidas, el problema está en tomar y Las decisiones. la voluntad política para tomar las decisiones. Usted dio en el clavo. Las voluntades políticas Ya. son las que tienen que jugar el papel. Ujú. Las medidas están, El no MAS, están yo- ocultas. Yo lo envidio al MAS, en el mejor sentido del término. El MAS tenía una mayoría absoluta, no necesitaba hacer pacto con nadie, Ujú. tenía el tiempo que no ha tenido ningún presidente, 14, 15 años. 16. ¿no? 16 ya, ¿no es cierto? Ha tenido una bonanza económica increíble. Gracias a los precios internacionales. Claro, llegaron a cosechar. Exacto. No sembraron, llegaron a cosechar. Ujú. Hasta eso han tenido suerte. ¿Ah? Realmente una cosa que ningún otro partido posiblemente va a tener esa coyuntura que ha tenido el MAS. ¿no? Y ahí es donde voy a las políticas de Estado. Ujú. Por eso Claro, deberían existir políticas de Estado. Claro. Con esa riqueza económica, con esa bonanza económica era para haber hecho carretera, industria y un montón de... Ahora es más difícil, pero se puede. Se puede. Somos un país todavía que tenemos, digamos, muchas posibilidades, potencialidades. Quizás lo que falta es un poco más de visión, de desprendimiento. Un poquito más de conocimiento. De conocimiento. Y aparte el boliviano siempre es emprendedor. Por Se reinventa naturaleza. por naturaleza. Ya. Algo le va mal y busca otra salida. Entonces, Ya. ¿de qué se puede? Se puede. Ok. La voluntad política tiene que existir porque la voluntad del pueblo está. Ya. Y de los profesionales también. Ya. Y si hace falta, pues se trabaja, se estudia y se aporta. Y se aporta, así es. Bien, gracias Claudio, muy amable. Gracias, William.